Buenos días, un placer saludarles en nombre de la Red Internacional de ISO Expertos. En este webinar del día de hoy vamos a estar hablando sobre la nueva norma ISO 14001-2015. Para las personas que están entrando en el webinar, quiero indicarles que en su pantalla a mano derecha pues tienen el panel de control en el cual pueden hacer todas las preguntas relacionadas sobre este tema de la gestión ambiental sobre la norma ISO 14001-2015. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas en donde vamos a estar respondiendo a cada una de ellas. Y como en este webinar siempre tenemos gente invitada, expertos, en esta oportunidad nos acompaña desde Venezuela, dos excelentes expertas en todos estos sistemas de gestión, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino de calidad y seguridad ocupacional y otros sistemas. Una de ellas es Ileana García, Ileana Castillo. Ileana es socia directora de Consultoría Global de Sistemas en Venezuela. Es una firma dedicada a la implementación de normas ISO 14001, también de OSAS 18001, de ISO 9001, la SA 8000, sostenibilidad, todo lo relacionado a impacto ambiental, manejo de corrientes residuales, entre otros aspectos. Cuenta Ileana con más de 25 años de experiencia en el área de consultoría. Es experto técnico en varias firmas internacionales, incluyendo el RINA. También es de esta misma firma certificadora, es líder, auditor líder de sistemas de gestión en calidad, ambiente y seguridad y salud ocupacional, miembro de la Red Internacional de ISO Experto, es miembro de ISO Experto, también autor en la revista digital Nueva Gerencia. Y también nos acompaña desde Venezuela Keila Soteldo, cofundadora de la Red Internacional de ISO Expertos. Keila pues también tiene una amplia experiencia en todos estos sistemas de gestión, ha participado como experto técnico en los grupos de trabajo de los comités técnicos de la ISO, el 176 de sistemas de gestión de la calidad y el 207 sobre la gestión medioambiental. Es facilitadora del programa de estudios avanzados en materia de riesgo, éxito sostenido y auditoría de sistemas de gestión de la calidad y sistemas integrados en la Universidad Simón Bolívar en Venezuela. También es miembro del INLAC a través de Venezuela, auditor de Fondonorma en Venezuela y también de AFNOR. Y bueno, quien les habla desde Italia, como siempre, un placer estar con ustedes, Beatriz Viloria, fundadora de la Red Internacional de ISO Experto. Y en el día de hoy, pues bueno, vamos a estar conversando un poco sobre este sistema de gestión ambiental bien importante a razón de la publicación de la norma ISO 14001-2015. Ileana, bienvenida. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Gracias Beatriz, gracias Keila. Siempre es un honor estar trabajando con ustedes y sobre todo con estas personas, estos ciberamigos que están en el web trabajando y buscando siempre la mejora continua. Voy a empezar como siempre con una frase. En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. Este creo que es el inicio de todos los cambios. Nosotros tenemos que entender que la vida es dinámica, que todas las etapas son dinámicas, que nosotros tenemos que ir evolucionando, porque si no, la ola nos arrastra y al arrastrarnos va a ser mucho más complicado volver a tomar la punta de la ola y surfearla de la manera más adecuada. Siguiente. Siguiente, por favor. El tema o los temas que vamos a tratar hoy pretenden evaluar la oportunidad de abordar los cambios propuestos para el sistema de gestión ambiental en ISO 14001-2015 con la finalidad de preparar a la organización para un proceso de implementación proactiva.
La siguiente, por favor. ¿Sobre qué temas conversaremos el día de hoy? Bueno, vamos a hacer un preámbulo de lo que significa los sistemas de gestión, vamos a hablar de la estructura de alto nivel del anexo SL versus la conformación de la ISO 14001-2015, vamos a hablar de términos y definiciones y después seguirá mi amiga Keila Soteldo con los principales cambios del ISO 14001-2015 para después continuar con la amiga Beatriz como cómo prepararse para los cambios. Siguiente. Todos lo vemos diariamente en los medios de comunicación, en nuestras conversaciones. Las expectativas de la sociedad todo el tiempo son mayores. Antes nos conformamos con muy poco, pero la globalización nos ha hecho ver este mundo como un único mundo, no diferenciado ni compartido en receptáculos. Es por ello que la transparencia, la responsabilidad y la rendición de cuentas asociadas al desarrollo sostenible son temas que hoy por hoy son de mucha importancia para todas las personas que habitamos el planeta. Bien, cuando hablamos de un desarrollo sostenible, estamos hablando de los tres pilares asociados con lo ambiental, lo social y lo económico. Y a su vez, estos tres pilares tienen que estar unidos y tienen que interactuar de tres formas importantes. Primero, que sea vivible en un mundo que pueda vivir, que todo el mundo pueda vivir bien. Después, viable, que lo ambiental y lo económico puedan conjugarse en función del desarrollo. Y después, lo equitativo, que lo social y lo económico puedan conjugarse para que todo el mundo tenga acceso en la medida que desarrolle sus potencialidades a obtener una mejor calidad de vida. Todo esto en un marco de una legislación más estricta y un interés creciente en los efectos de la contaminación. Efectos de la contaminación que los estamos viendo todos los días en el uso ineficiente de los recursos, en el cambio climático, en la gestión inapropiada de los residuos, en muchos países los llamamos desechos, en la degradación de los ecosistemas y pérdidas de la biodiversidad. Es por eso que queremos corregir todas esas fallas que hemos tenido como seres humanos desde nuestros diferentes puestos y funciones y responsabilidades y autoridades, y es por ello que se crea una herramienta tan importante como es la ISO 14001, que ha ido evolucionando, como ustedes bien lo saben, desde la versión 96 hasta esta versión 2015. Todas con grandes y nuevas ideas y con grandes y nuevas herramientas para poder implementar con mucha mayor facilidad el concepto del sistema de gestión ambiental. La siguiente, por favor. Esta lámina es sumamente importante porque nos permite ver cómo en ese proceso de sostenibilidad hemos ido avanzando. Primero, se inició netamente a través del informe Brundtland como un programa prácticamente empresarial. Fueron las organizaciones empresariales inicialmente las que quisieron mejorar todas sus características por una razón sencilla, porque cuando tú eres una persona jurídica, eres fácil de seguir, eres fácil de controlar. Cuando eres una persona natural es mucho más complicado. Es por eso
que los programas empresariales se iniciaron con las auditorías, después la Cámara de Comercio Internacional con las auditorías ambientales, después la ISO, la Organización Internacional de Normalización, con los sistemas de gestión ambiental a través del British Standard 7750, y por último un gran concepto mundial de la responsabilidad social que está manejado de la ISO, del World Business Council for Sustainable Development, desde diferentes, de GRI, desde todo aspecto de los grupos éticos, ha sido un tema bien importante. Y nosotros hemos ido evolucionando desde un simple cumplimiento legal, desde un obligatorio cumplimiento legal, que está asociado a los programas gubernamentales de vigilancia y control. Hemos ido tomando acuerdos corregulatorios, por eso es tan importante hablar del informe Brundtland, nuestro futuro común. Y después, para utilizar temas como la producción más limpia, para después ir tomando instrumentos económicos y ecológicos, como es la Agenda E21, que habla de la autosuficiencia y los ciclos de vida, la normalización y la huella ecológica, que cada uno va subiendo en un término, y lo último que nosotros queremos lograr, lo más deseado de todo ser humano, es tener un desarrollo humano sostenible. La siguiente, por favor. Entonces, dado que todas estas cosas son temas filosóficos y técnicos, es necesario entender por qué es tan importante ese anexo SL. Y lo que les puedo decir, que el anexo SL fortalece la gestión dando coherencia a la estructura normativa. Porque es que no solo necesitamos la ISO 14001, necesitamos la ISO 9001, la ISO 45001, y todas normativas que pudieran ser de la Organización Internacional de Normalización o propias o normativas internacionales, organizacionales, sean públicas o privadas o no gubernamentales, que nos permitan integrar de una manera adecuada todos esos pensamientos a través de reducir la cantidad de definiciones distintas y tener un mismo idioma para trabajar bajo una misma estructura de implementación, y sobre todo para no tener requisitos contradictorios. Eso nos va a hacer mejorar nuestra conciencia de aplicación para fortalecernos en el camino. Por favor, la siguiente. Lo primero que hay que decir en este sentido es que el anexo SL permitió fortalecer la estructura de gestión y llevó de una norma de 62 requisitos en el 2004 a una norma de 81 requisitos en el 2015. Entonces que tenemos más requisitos porque hay que cumplir más. No. Tenemos más requisitos para poder implementar de una manera más adecuada las iniciativas que permiten prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos, reducir los efectos adversos sobre la organización, el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, la mejora del desempeño ambiental, mejorar la disposición final de productos o servicios bajo la perspectiva del ciclo de vida. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Ciclo de vida es un tema súper importante de la nueva versión de la ISO 14001, yo diría columna vertebral conjuntamente con los riesgos y oportunidades. Eso nos va a permitir además lograr beneficios financieros y operacionales producto de la implementación de iniciativas limpias con diferenciación del mercado y comunicación adecuada de la información ambiental a las partes interesadas
pertinentes. Estos 81 requisitos no son más que una manera de dar fortaleza, dar empoderamiento a la gestión organizacional, sin importar qué tipo de organización sea. Por favor, la siguiente. Y fíjense, como les hablé antes, que les dije que había que hacer un paréntesis por la cadena de valor y el ciclo de vida, pilar fundamental de la norma de esta versión 14.001-2015. Y fíjense que es tan importante que si vemos una organización, toda organización tiene procesos conducentes, medulares y de apoyo. Toda organización requiere de recursos, materias primas y secundarias. Y toda organización va a generar un producto, un servicio, pero también va a generar corrientes residuales que pueden ser aprovechables o no. Esa era la visión que antes nosotros teníamos de ISO 14001 en nuestro entorno, en nuestro alcance. Pero ahora esta versión ha permitido que nosotros podamos llegar de una manera más contundente, tanto a la cadena de proveedores como a la cadena a los clientes que perciben o que reciben nuestros productos y servicios. Porque nosotros tenemos que entender que la mayoría de organizaciones primero consumen recursos, después diseñan productos y servicios, después fabrican esos productos y después distribuyen o comercializan. Y esa visión es la visión que se pretende que sea la que se tome para el ciclo de vida. No la visión compleja de las normas de ciclo de vida, sino una gestión proactiva que nos permita involucrar a nuestros proveedores y clientes en este concepto de la mejora ambiental. Es por eso que nosotros tenemos que tomar en cuenta todo lo que significa las influencias de las partes interesadas e involucradas. Y me permito además darles un concepto de ciclo de vida, que es el concepto que está en la ISO 14001-2015. Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de productos o servicios desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de recursos naturales hasta la disposición final. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Nosotros ahora vamos a tener en nuestro contexto de la organización que involucrar a nuestros proveedores y a nuestros clientes de una manera más contundente, pero más proactiva, para que puedan de alguna forma entrar con nosotros en esta cadena de valor y producir un desempeño ambiental mucho más adecuado, coordinado con nuestra organización. Por favor, la siguiente. Y el otro concepto pilar, que Keila lo va a explicar con cuáles son exactamente los requisitos, es el concepto riesgo-oportunidad. Y tenemos que entender que el riesgo es el efecto de la incertidumbre y que los riesgos y oportunidades son los efectos potenciales adversos, amenazas y aspectos potencialmente positivos que están dentro de la gestión. Es importante entender que estos riesgos y oportunidades dependen de cómo nosotros en nuestro entorno estratégico, organizacional, podamos ver la gestión de riesgos para desarrollar criterios y definir la estructura dentro de un contexto, que es el contexto de la organización. Esto nos va a permitir identificar riesgos, no importa la metodología que utilicemos. Y esa identificación de riesgos nos va a decir qué puede suceder y cómo puede suceder. Y también nos va a permitir saber
cuáles son los controles existentes, cuáles son las probabilidades y consecuencias de esos riesgos, cómo van a interactuar con la organización y estimar el nivel de riesgo. Con esos conceptos nosotros vamos a saber si tenemos un riesgo aceptable o no. Si tenemos un riesgo aceptable, podemos vivir o trabajar con ese riesgo. Sin embargo, si nosotros nos damos cuenta que los riesgos que tenemos son realmente grandes amenazas, nosotros tenemos que trabajar en la evaluación de riesgos, comparando contra criterios de riesgo y estableciendo prioridades. Y ahí es justamente que suceden todas las oportunidades para buscar los efectos potenciales que podemos obtener de una aplicación adecuada de una gestión de riesgo. Después de esto, tendríamos que tratar los riesgos, identificar opciones de manejo, evaluar opciones, seleccionar opciones, preparar planes e implementar planes. Y todo este concepto del momento de la primera fase de establecer el contexto hasta la última de tratar los riesgos, debe medirse y revisarse y debe estar comunicada y consultada a todas nuestras partes interesadas e involucradas. Entonces, con este concepto, estos dos grandes pilares de la ISO 14001-2015 que se dan o que se oportunan a través del anexo SL en el caso de los riesgos y oportunidades y a través del ciclo de vida en el caso netamente de la situación ambiental, vamos a tener mucha mayor posibilidad de implementar sistemas de gestión mucho más robustos, mucho más predictivos, no solamente preventivos, sino predictivos. Vamos a trabajar con la precaución en vez de la corrección. Y esos son temas muy importantes que nos van a permitir o que nos permite esta nueva visión de la versión de la ISO 14001. Por favor, la siguiente. La siguiente, por favor. Fíjense, aquí yo quise simplemente extraer de la norma cómo con esta nueva gestión, con esta nueva versión, los temas se convierten en mucho más abiertos, en mucho más explicativos para nosotros poder realmente aplicar una gestión adecuada y obtener los beneficios de un sistema de gestión. Y les pongo un ejemplo. Fíjense, solamente nosotros antes teníamos requisitos generales y esos requisitos generales solamente están asociados con la determinación del alcance del sistema de gestión ambiental y con el sistema de gestión en sí. Pero si nosotros primero no identificamos el contexto de la organización, si no tenemos claro la comprensión de ese contexto, de la organización y cómo se involucra, cómo se interrelaciona con ese contexto, y no tendremos claro las necesidades y expectativas de las partes interesadas, es muy difícil lograr determinar un alcance adecuado de la organización. Y acuérdense que al igual que los procesos en ISO 9001, la determinación del alcance es la base para la identificación de los aspectos ambientales. Pido por favor que pasemos estas láminas, solamente era para explicar un ejemplo de cómo es tan importante ver cómo estos requisitos se expandieron para darle más fortaleza al sistema de gestión. La siguiente. También podemos ver un ejemplo en las comunicaciones. Antes nosotros teníamos un apartado de comunicación y ahora tenemos un apartado de comunicación que es mucho más específico en cuáles son los requisitos de la comunicación interna y de la comunicación externa. Y eso es algo sumamente importante para aclarar como punto de aclaración de nuestras partes interesadas. La siguiente, por favor.
Liliana, ¿ves la diapositiva? Tenemos un pequeño un delay. Aquí estamos. Ya, ¿Ya? Ok. gracias. Si vemos, por ejemplo, en la parte de evaluación del cumplimiento legal, que era como la llamábamos antes, fíjense que ahora se llama evaluación del cumplimiento. ¿Por qué? Porque es que no solamente la organización cumple con los requisitos legales, y cumple con los otros requisitos, que es verdad que lo hablamos como los requisitos de gestión, sí, pero ahora con esta nueva versión es mucho más aclaratorio el tema, igual que el tema de auditorías internas, que es un tema bien importante. Y por último, el haber eliminado del anexo SL y obviamente ahora de la nueva versión 14.001-2015, en la parte de no conformidades, acción y acciones correctivas, la acción preventiva. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que cuando nosotros empezamos con una gestión de riesgos, lo primero que nosotros hacemos es evaluar cuáles son las acciones que nosotros podemos tomar. Esas son acciones preventivas. Entonces, bien importante esa diferenciación. La siguiente, por favor. Ok, y la norma pasó de 20 requisitos a 33 requisitos, pero mucho mejor correlacionados. Unos están relacionados a la organización, el liderazgo, y ahí son 6. Otros están relacionados con la planificación y son 11. Otros están relacionados con soporte y operación y son 5. Y los demás están relacionados con la evaluación del desempeño y con la mejora, los cuales también son 11. O sea, tenemos 33 requisitos. Pero si nosotros hiciéramos una comparación con la norma 14.001-2004, veríamos que se eliminaron los siguientes términos: auditor, documento, meta ambiental, auditoría interna, acción preventiva, procedimiento y registro. Y la razón es muy sencilla. Estamos trabajando con el anexo STL y aquí estamos trabajando además con una norma ISO 19011 que tiene una cantidad de consideraciones mucho más claras y que ya están contenidas en esas normas para que nosotros no confundamos mucho la terminología. Obviamente la de acción preventiva se elimina por las razones que les expliqué antes. Tenemos una cantidad de términos modificados y además modificados para mejorar, para hacer mucho más sencillos y aclaratorios de cada uno de ellos, como es la mejora continua, la acción correctiva, el medio ambiente, los aspectos ambientales, los sistemas de gestión ambiental, los objetivos ambientales, el desempeño ambiental, la política ambiental, la parte interesada, la no conformidad y la organización, y los términos que permanecen idénticos, que son los impactos ambientales y la prevención de la contaminación. Pero también nuevos términos asociados al anexo SL, de los cuales quiero resaltar condición ambiental, requisitos legales y otros requisitos, riesgo y oportunidades, competencia, información documentada, ciclo de vida, contratar externamente, indicador, eficacia, que para mí son términos muy importantes porque nos van a ayudar a tener mucho más claro las ayudas para la implementación de la ISO 14, de la nueva ISO 14001-2015. Con esto concluyo mi presentación y los dejo a ustedes con Keila Sotén. Muchísimas gracias, Ileana, por tu presentación. Las preguntas asociadas, bueno, las vamos a estar entonces revisando y respondiendo al final, inclusive, de la presentación de Keila y de mi persona. Quiero decirles a todos que tenemos un pequeño delay con la transmisión como tal. Keila, bienvenida, adelante. Buenos días y buenas tardes, dependiendo de donde estemos ubicados.
indicado. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Ok, bueno, yo voy a continuar con este proceso de divulgación de los cambios de la 14001-2015. Entonces, parte de la información que nos ha dado Iliana, vamos a poder concretarlo en esos cambios importantes para poderlo ubicarnos tanto como los implementadores como los auditores, porque cada uno en sus diferentes roles o funciones vamos a tener que tener una competencia en eso. El principal cambio que estamos viendo, fíjense, vamos a ver lo que es la gestión ambiental en cuanto a los procesos de planificación estratégica. Aquí vemos que en estos procesos hay dos puntos importantes que tenemos que ver. Uno es comprender a la organización y su contexto, que es un punto nuevo que nos lo está en el anexo SL y que va a determinar, fíjense, el alcance y la planificación del sistema de gestión ambiental. Y algo que es importante es que no lo podemos hacer aislado, lo tengo que tomar en cuenta con los procesos estratégicos o los procesos conductuales, pero tengo que empezar a buscar esa interconexión. El otro punto importante es la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Ya Iliana nos los ha dado, nos los ha recalcado, pero es importantísimo porque ese cambio dentro del contexto de una organización que opere debe adquirir una mayor importancia extra de esa información, de conocer qué quieren las partes interesadas sobre nuestros procesos operacionales. Punto importante en este caso, si yo me pongo a ver desde el punto de vista del auditor, el auditor ahora, ¿qué tenemos que aprender? Debemos que evidenciar ese análisis de la organización sobre esos puntos, considerando algo que es importante, que no toda la información asociada va a estar necesariamente documentada. Y que la organización lo que sí es demostrar que dispone de la misma. Entonces, aquí ya tenemos que ver esa manera de que tenemos que ir aprendiendo como auditor cómo diferentes organizaciones van a dar ese conocimiento del contexto y las partes interesadas. Hablamos entonces y referente a la parte de información documentada, saber sobre clientes, comunidades, locales, proveedores, ONG, accionistas, inversionistas, y como nos lo dice un documento del IRCA, que hasta el ente certificador es una parte interesada. Entonces, ahí tenemos que ir viendo que ese cambio es importante. Luego, damos entonces esa parte del liderazgo. Tenemos que ver ese mayor compromiso de esa alta dirección que adquiere más responsabilidad. ¿Pero sobre qué? Sobre los resultados de la eficacia del sistema y de asegurar esa integración. Entonces, esto implica que nosotros cuando estemos como auditor en una organización, vamos a ver cómo van a ser esas evidencias asociadas en la alta dirección y va a llevar una evaluación directa mucho mayor referente a la entrevista con nuestros auditados. Porque acuérdense que nosotros tenemos que ir viendo que esos cambios nos van a afectar si yo estoy haciendo mi rol o mi función de auditor o de implementador. También tenemos un cambio de que la norma está dando énfasis a la protección del medio ambiente. ¿Mediante qué? Mediante la prevención o mitigación de impactos ambientales adversos. Desempeño, ya nos lo había comentado Iliana, vamos a tener mucho mayor detalle relacionado con la evaluación del desempeño. Y aquí puedo destacar que en el contexto de la norma me habla sobre indicadores y establece el deber de la organización de comunicar externa e internamente la información pertinente al desempeño. Entonces, lo estamos viendo que cuando lo analizó Iliana, la parte de comunicación se expande, claro, porque ahora tenemos que tener
una mayor información sobre esas partes interesadas. El concepto de ciclo de vida que ustedes ya vieron en la lámina que nos había presentado, introduce por primera vez este concepto, pero lo importante que queremos recalcar es que no se requiere una evaluación detallada, solamente la consideración de las etapas de ciclo de vida. Es, en otra manera de ser, ese pensamiento de ciclo de vida, pero que eso va a reforzar a las organizaciones en cuanto a un beneficio financiero y de la comunicación a esas partes interesadas. Comunicación, también estamos viendo que me están colocando como punto importante, va a haber una solicitud de un proceso de comunicación. En el caso de la documentación, fíjense que siempre nos están diciendo, es que ahora simplificaron, ¿no? En vez de hablarnos de documentos y registros, vamos a hablar de información documentada, y la intención de esto es asegurar que la organización va a mantener una información documentada suficientemente para implementar eficazmente el sistema. Entonces, en este caso, estamos hablando de que esa parte de documentación o sistemas de información, ya también la norma nos indica en qué punto lo vamos a tener. Algo que estábamos hablando en la presentación de Liliana era esos procesos subcontratados, que generalmente cuando hablamos de los sistemas, siempre hablábamos del tipo y grado de control de los procesos. Ahora la 14.000 lo tiene incluido de todo lo que está relacionado con contrataciones externas, adquisiciones de bienes y servicios, y la parte importante es establecer esos controles. Y uno de los puntos del debut o la parte, la estrella, que es esa identificación del contexto, los riesgos y oportunidades. Aquí sí quiero hacer mucho énfasis de que no podemos confundir lo que son aspectos e impactos ambientales con peligros, riesgos y oportunidades. Entonces, en este caso son conceptos completamente diferentes. Y ciclo de vida, o sea, estamos hablando de los 3 puntos que estamos haciendo. Entonces, en términos a grandes rasgos, estos son los cambios en los cuales ya tenemos que empezar a trabajar porque ya la norma ya está aprobada. Pasamos a la próxima lámina. Y hablamos entonces que nos podrían preguntar, oye, pero ¿por qué ese cambio de la 14.000 y de la 9.001? ¿A qué se debió? Fíjense, uno de los puntos importantes de que se debió era la parte de mercado. O sea, más que un reforzamiento de la parte filosófica, de la parte de las empresas, como deben de ir generando, hubo también ese cambio del mercado, de las partes interesadas, exigiendo esa evolución hacia las organizaciones. Organizaciones que pueden ser públicas, privadas, pequeñas, grandes, todo tipo de organizaciones. Estamos hablando de que está impactada por ese entorno del negocio, esa evolución de los sistemas dentro de la organización, esa disciplina de muchas empresas que ya tenían sus sistemas de calidad en un sistema utilizando la norma 9004 con un nivel de madurez determinado, y algo que es importante, esas expectativas de esas partes interesadas hacia la organización. Todo eso conllevó a esos motivadores a tener esa transformación en la norma 14.000 y 9.001. Entonces pasamos al otro punto, que es nuestro anexo SL. Entonces, ya sabemos que todas las normas que tengan que ver con un sistema de gestión tienen que tener estas 10 capítulos, ¿ok? Entonces estamos viendo que el primer capítulo, estamos hablando sobre el objeto, referencias normativas y términos y definiciones.
Y luego vamos a trabajar con nuestro ciclo de mejora de planificar, hacer, verificar y actuar. Algo que es importante, el anexo SL no está eliminando ni está sustituyendo a la mejora continua. O sea, estamos hablando que dentro del anexo SL, en las diferentes partes que se tiene, lo podemos identificar con mi proceso de planificar. Entonces, cuando vemos en esta lámina lo que es el concepto de planificar, vamos a ver los capítulos del contexto, el liderazgo y la planificación. Luego, en las organizaciones, cuando estamos aplicando lo que es hacer, es soporte y operación. Para eso ustedes pueden cotejar rápidamente con las láminas anteriores que fue presentada por Iliana, donde ya está apuntando todos los títulos de cada uno de esos capítulos. Luego, en verificar, tenemos esa evaluación de desempeño y cerramos el ciclo con la mejora. Entonces, punto importante de este aspecto es que es la facilidad y empoderamiento para la implementación de un sistema de gestión y algo importante para la integración. Hay muchas organizaciones que en estos momentos tienen sistemas compartidos, sistemas integrados, y eso se nos va a ayudar a nosotros a esa facilidad. Y en el caso de auditores, cuando nosotros vayamos a auditar, pues para nosotros también es mucho más fácil porque ya estamos analizando bajo los mismos conceptos de las normas, ya sea 9001, sea 14000, y próximamente entraría la norma de seguridad y salud ocupacional. Entonces ya sabemos que esa estructura de anexo de alto nivel tenemos que entenderlo y tenemos que saber que esta fue una de las fuentes para que nuestra norma tenga los 10 capítulos. Pasamos entonces a la otra lámina. Entonces fíjense que en este caso de la comparación que estamos haciendo entre la 14001-2004, que eran 6 capítulos, ahora estamos manejando los mismos 10 capítulos de la norma, ¿ok? Con estas cláusulas según la actividad organizacional, y tenemos que manejarnos lo que es el contexto, liderazgo, planificación, apoyo, operación, evaluación de desempeño y mejora. Entonces, puntos importantes aquí, tenemos un mayor número de requisitos. Otro punto importante es que también tenemos un mayor número de definiciones. Como lo habíamos visto, hay definiciones que modificaron y definiciones y términos que quedaron, muy pocas quedaron igual. Entonces, y otras son nuevas. Entonces, ahí tenemos que ver, a comenzar a entender esa parte de esos capítulos y esos debes que tenemos allí. Pasamos entonces a la próxima, en la cual este es el resumen. O sea, yo voy hacia mi norma 14000-2015, yo quiero saber en verdad dónde cambia, dónde yo debo de aplicar ese gap o esa diferencia, porque yo tengo que hacer en un momento determinado un análisis si ya tengo los sistemas implementados, si yo los voy a implementar, y todo va a partir entonces de una estructura común, 10 capítulos, terminología común, definiciones en común, tanto para calidad, seguridad, ambiente, información documentada, y hablamos también de definiciones. ¿Dónde lo vamos a tener y por qué vino esto? Por el anexo SL. Entonces, punto importante, anexo SL me dio la estructura común. Pero cuando yo entro a lo que es un sistema de gestión ambiental, tengo entonces que estar ahora conociendo que tengo que manejar ese conocimiento del contexto. Tengo que también ahora entender qué voy a hacer con esa información documentada. O sea, la norma no me dice que yo voy a cambiar los capítulos si yo tengo procedimientos, sino que la norma me está pidiendo
información documentada en los diferentes capítulos. ¿Qué voy a entender en mis procesos como el pensamiento de ciclo de vida? Y como auditor, cuando llegue a una organización, cómo yo voy a hacer mis preguntas para indagar y buscar esa evidencia de ese pensamiento. Como estamos hablando de ese ciclo de vida, tenemos actividades de postventa, que generalmente no lo teníamos contemplado. Tampoco teníamos contemplado eso de control de contrataciones externas. Entonces, parte importante de esos cambios también viene con lo que es riesgos y oportunidades. Entonces, cambios que deberíamos empezar a ir trabajando es esa gestión ambiental versus los procesos estratégicos o conductuales de la empresa, el alcance de del sistema de gestión, que tiene también su requerimiento, la parte de comunicaciones. Me están pidiendo esos indicadores de desempeño, me están diciendo que yo debo de conocer esas partes interesadas, cómo voy a documentar y cómo voy a proteger el medio ambiente. O sea que estamos viendo que ese sería el resumen de esas novedades que me están dando con respecto a la norma. Entonces vamos a, de todo esto, vamos a colocar un tema importante que es la de riesgos y oportunidades, porque siempre es lo que le están las diferentes organizaciones y las personas preguntando, pero es lo mismo que el aspecto y el impacto que los riesgos. No, son completamente diferentes. Entonces pasamos a la otra lámina y vemos entonces que tenemos, esta es la figura que ilustra el marco de referencia de la norma 14001 y se integra con el modelo de planificar, hacer, verificar y actuar. Fíjense que en esta figura estamos hablando que parte de lo que entra y sale de la interconexión es el control de la organización, esas expectativas de las partes interesadas, y como resultado es producto final, es ese resultado del sistema de gestión ambiental. Entonces, si sabemos que tenemos una serie de actores que están trabajando y que yo tengo que tener un resultado, vamos a ver entonces cómo entra ese proceso de riesgos y oportunidades. Pasamos. Entonces, hablamos entonces que riesgo es la incertidumbre de lograr algo. En este caso, si yo estoy hablando de mi sistema de gestión ambiental y tengo unos resultados, yo voy a tener que conocer cuáles serían esos riesgos y esas oportunidades para yo poderlo hacer. Entonces, fíjense que es importante que nosotros ya comencemos a analizar los conceptos de riesgo, el pensamiento de riesgo, la metodología de riesgo, porque eso nos va a dar lo siguiente: seguridad de poder lograr los resultados previstos en el sistema de gestión. ¿Por qué? Porque yo voy a tener una serie de etapas y siempre voy a tratar de prevenir. Entonces estamos hablando de acciones y cómo yo abordo esos peligros o riesgos que yo lo he hecho. Y si dentro de mi análisis tengo oportunidades, yo también las debo de documentar. Hablamos entonces de que eso me va a ayudar también a prevenir, reducir esos efectos no deseados, ¿ok? Y esas condiciones ambientales que me van a afectar la organización. Parte de ese pensamiento de riesgo me va a lograr a esa mejora continua, o sea que siempre las organizaciones estén mejorando. Y un punto importante es, la norma me pide que debo de mantener
información documentada de cómo abordo los riesgos. O sea, eso sí es un requisito que me lo están pidiendo. Pasamos en la parte de lo que es aspectos e impactos, vamos a la otra lámina. Fíjense entonces que es importante, riesgos y oportunidades. Y ahora vamos a darle a grandes rasgos mis aspectos ambientales significativos. Que si ya nosotros ya hemos implementado un sistema o lo vamos a implementar con la norma de la 9000 del 2004, hablábamos de esos aspectos ambientales, pero ahora vamos a ver qué cambió. Fíjense que hablan de identificar esos aspectos ambientales, los impactos ambientales asociados a mis actividades, productos y servicios. Hasta aquí me pueden decir, lo tengo, que puedo controlar y aquellos a los cuales pueda influir. También me dicen, lo tengo porque ya lo veníamos haciendo, pero lo nuevo es desde una perspectiva de ciclo de vida. Entonces, allí tenemos que ver cómo vamos a entrar en ese punto. Vamos entonces a tener en cuenta cambios de nuevos desarrollos, de actividades, de productos y servicios nuevos o modificados, y ya la norma sí está documentada de situaciones anormales y de emergencias potenciales e identificadas. Entonces, fíjense que ya estamos manejando esos conceptos de aspectos ambientales significativos. Estamos hablando de mis procesos de riesgo y vamos a ver la última lámina, que es parte de riesgo. Entonces, cuando hablamos del riesgo asociado y oportunidades, algo importante y que tenemos que resaltar es que siempre tenemos que ir viendo riesgos y oportunidades. Debo determinar para tratar, ¿para qué? Para lograr que el sistema de gestión ambiental pueda lograr sus resultados previstos, porque igual estamos hablando que la 14000 viene con un enfoque a proceso. También para prevenir y reducir esos efectos indeseados y de esas condiciones externas, y lo que siempre estamos es esa mejora continua para lograrlo. Entonces, aquí volvemos otra vez, que esta es la conclusión, ese riesgo debe estar documentado. Entonces, con este punto que estamos nosotros dándole la información de los cambios, estamos dándole mucho énfasis a lo que es el riesgo, lo que es la parte de el proceso de ciclo de vida del producto, del servicio, de manera de poderlo manejar. Entonces, voy a dejar a mi amiga Beatriz, para que hablemos de ese plan de adecuación que tenemos nosotros. Ya por lo que estamos indicando Liliana y yo, tenemos que empezar a entender esos cambios, ver cómo nosotros los vamos a internalizar. Si yo estoy implementándolo, tengo que hacerlo de una manera mucho más fácil. Y si yo soy como auditor, ¿qué habilidad yo debería de tener para poder hacer una auditoría con este enfoque? Entonces, en este caso, Beatriz, si quisiéramos que nos hablara sobre esa transición que tenemos y qué vamos a hacer allí. Muy bien. Bueno, aquí está el cronograma, Keila, de transición de la norma, ¿no? No sé si lo quieres explicar tú y luego entramos al tema de cómo prepararse. Ok, entonces fíjense, la norma ha tenido una serie de cambios. Desde el 2013 se comienza la norma a ser estudiada en los diferentes comités, el 207, para ver esos cambios, pero acuérdense que ellos venían ya con unos lineamientos específicos de la ISO y también la obligación de meter toda esa información con el anexo SL. Luego, en julio del 2014, se publica el DIS.
en agosto del 2014, hay unos comentarios sobre esa publicación, hay unos resultados de la votación en diciembre, y algo importante era que la aprobación fue unánime, o sea, todos los países que participaron en esta norma, la aprobación fue unánime. Luego, en julio del 2015, hay la propuesta del FDIC, que nosotros estábamos también haciendo siempre esa divulgación a través de la red de ISOexpertos, a través de diferentes medios de las redes sociales, y es entonces el 15 de septiembre cuando la norma sale aprobada. Entonces, ahorita la norma está aprobada y la tenemos ya como documento con sus requisitos. Pero aquí hay un punto importante que es esa transición. Estamos hablando de que no es que ya el 15 de septiembre salió la norma y yo tengo que aplicarla. ¿Qué va a pasar en esa transición? ¿Qué vamos a hacer y qué vamos a necesitar? Porque de hecho necesitamos en este caso mejorar nuestras habilidades y conocimientos. Entonces, Beatriz, te dejo entonces tengo 3 años para poder demostrar esa información. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a preparar para esos cambios que estamos diciendo Ileana y mi persona? Gracias, Keila. Sí, de hecho, es una pregunta que pues siempre nos hacen, ¿no? Y que entra, digamos, en el tema de análisis de cómo prepararse para todos estos cambios de la norma ISO 14001-2015 que tanto Ileana como tu persona pues han explicado bien inclusive el detalle, ¿no? De los aspectos más importantes a considerar. Y una de las recomendaciones que damos de las buenas prácticas de transición es que primero se debe proporcionar toda esa formación adecuada al personal que realmente esté involucrado, en primer lugar, en la transición, ¿no? Recordamos que la formación luego debe venir a todos los niveles, porque la importancia de la participación del personal, no solamente aquel que trabaja en nombre de la organización, sino que de alguna manera está involucrado, y hablamos del tema de todas las partes interesadas que pueden verse afectadas o que afectan a la organización, tomarlas en cuenta y darles esa sensibilización sobre nuestro sistema de gestión ambiental. Y proporcionar pues toda esa formación adecuada en estos elementos que hemos estado revisando, pensamiento basado en el riesgo, el análisis, como lo dice en el segundo punto, de los requisitos de la norma ISO 14001-2015, comprender el ciclo de vida del producto, es otro elemento importante, la importancia del liderazgo dentro de la organización. Como tercer elemento, identificar las brechas que existen en nuestro sistema de gestión actual y en aquel sistema que nosotros vamos a estar mejorando a partir de la implementación de todos estos requisitos de la versión 2015. Normalmente se recomienda hacer un gap análisis, hacer un diagnóstico, una auditoría diagnóstico para evaluar cuáles son las brechas y cuáles serían entonces esas necesidades potenciales que debemos estar abordando para adecuar el sistema de gestión en base a ese periodo de transición que comentaba Keila, que es de 3 años y que empieza a correr a partir del 15 de septiembre cuando fue publicada la norma. Y una vez que tengamos ese resultado de ese diagnóstico, es una información pues de entrada muy valiosa para poder establecer un plan de transición. Lo hemos mencionado varias veces que este plan de transición debe ser proactivo. Se recomienda que las organizaciones que están certificadas consulten con su organismo certificador e inclusive consulten cuándo es la fecha de vencimiento de su actual certificación para que la transición sea proactiva y al ritmo de las necesidades de la organización. No esperar a que se venza el certificado o no esperar a que pasen los 3 años de transición para tomar acciones. Y quizás ustedes dirán, bueno, pero es que ninguna empresa va a esperar
a que se vence su certificado o que va a esperar a que pase ese periodo de transición, es verdad, pero por eso tenemos que tomar acciones ya desde ahora para ir adecuándonos a esta nueva versión como tal. Otro elemento, que es el número 5, por supuesto, consultar al organismo de certificación para ver cuáles son los lineamientos, las pautas, directrices del proceso de transición, sobre todo para las organizaciones que están certificadas. Y como último elemento, asegurar que todos los auditores internos y el personal comprendan los cambios del anexo, que el anexo SL introducirá en su sistema de gestión ambiental. Iliana y Keila hicieron mucho énfasis en este documento, que es el anexo SL, que forma parte de los procedimientos de la ISO, las directivas 1 de la ISO. Este documento, que es el marco de la estructura de alto nivel para todos los sistemas de gestión, introduce muchos de los cambios que están ahora en la versión 2015 de ISO 14001, y es importante entender esta estructura de alto nivel, no solamente para los auditores, sino también para las personas que están involucradas en la implementación del sistema, en las mejoras del sistema, entender esa estructura que trae consigo el tema del pensamiento basado en el riesgo, por ejemplo, y también lo que es el tema de la información documentada, que inclusive hemos tenido algunas consultas para aclarar todo este tema de la información documentada. Como tal, es importante conocer este documento, prepararse entonces, como lo hemos mencionado, de una manera proactiva para realmente alcanzar los resultados que esperamos para nuestro sistema de gestión. Y en el caso de los auditores, por ejemplo, nosotras tres que estamos certificadas internacionalmente con el IRCA, por ejemplo, tenemos 3 años para adquirir los conocimientos y las habilidades necesarias para auditar bajo la norma ISO 14001-2015. ¿Y cuáles serían entonces estos, digamos, nuevos conocimientos o estas nuevas habilidades que tendríamos que desarrollar o mejorar como tal? Uno, y lo hemos mencionado, es comprender la adopción del anexo SL como marco genérico para todas las normas de los sistemas de gestión en las diferentes disciplinas, esta estructura de alto nivel, conocer, y Keila lo mencionaba, el entorno de la organización, el contexto, el capítulo 4 de las normas, contexto de la organización, partes interesadas. Debemos inclusive tener ese conocimiento de todas las necesidades, expectativas y requisitos de esas partes interesadas que pueden afectar o verse afectadas por la organización. Otro elemento importante, bueno, que lo mencionaba, esas expectativas de las partes interesadas, el enfoque de ciclo de vida del producto, que inclusive hay una norma ISO 14000, si mal no recuerdo, la 14040, Keila, si mal no recuerdo, la 14040, que nos habla sobre el ciclo de vida del producto. Es importante entenderlo, conocerlo, de manera tal de implementarlo de una manera adecuada dentro de nuestro sistema de gestión. Pensamiento basado en el riesgo es otro elemento que nosotros debemos estar estudiando, comprendiendo, incluso las diferentes metodologías que podemos estar encontrando en las organizaciones para evidenciar cómo la misma aborda los riesgos y las oportunidades. Y por supuesto, hablando de la información documentada, debemos de alguna manera manejar todas las nuevas fuentes de evidencia objetiva que como auditores podamos estar encontrando. Ya no solamente es el hecho de tener un procedimiento documentado, sino otros documentos o maneras de dar evidencia a través de las prácticas de la organización. Muy bien. Entonces vamos a ir revisando, y sería bien interesante ver aquí todas las preguntas que nos están haciendo las personas. Por acá Marisol dice que revisen el audio. Marisol, no sé dónde estás tú. En Venezuela sé que hay varios problemas con el audio.
Vamos a estar entonces acá revisando algunas preguntas. La presentación la van a tener disponible a través del correo electrónico en el cual se inscribieron y también vamos a hacerles llegar el enlace al canal de YouTube de la red de ISOexperto. Por acá, felicidades, dice Elizabeth, a Iliana por su clara explicación. Iliana, por acá tenemos una pregunta de Ana León. Dice, ¿qué debemos entender como procesos conducentes? Licenciado, muchísimas gracias, Ana, por tu pregunta, muy importante. Los procesos conducentes son los procesos de la dirección. Son los procesos que definen la estrategia de la organización. Son los procesos que indican cuáles son las tomas de decisiones, cómo se van a cumplir los objetivos y metas, los que definen la planeación. Esos son los procesos conducentes. Los procesos de apoyo son los procesos que dan soporte a la organización y los procesos medulares son los que se conocen como el core business, el proceso real, sea de producción o de servicio. Sin un proceso conducente, sobre todo con la revisión de la alta dirección, con las decisiones de la alta dirección, ahora de una manera directa, es difícil que permee cualquier tipo de gestión ambiental. Es por eso que esos procesos son tan, pero tan importantes en todo este proceso de implementación. Excelente, Iliana. Por acá tenemos otra pregunta de Oscar Eduardo Ríos. Pregunta para Iliana. Dice, con el enfoque de ciclo de vida para el análisis de aspectos e impactos ambientales, ¿piensas que se incrementará por parte de las organizaciones el criterio ecológico a la hora de explotar recursos naturales o contratar servicios para sus procesos? ¿E impulsará el desarrollo de tecnologías verdes o más amigables con el ambiente por parte de esas organizaciones que actúan de proveedores? Gracias, Oscar, y gracias, Elizabeth, por el hermoso comentario. Oscar, amigo, sabes que vamos a empezar, la idea es empezar con el control de proveedores y contratistas, ¿sí? Ambos lados de la cadena, e incluso la información hacia el cliente, porque son temas importantísimos para poder permear el concepto de ciclo de vida. En el momento que tú colocas controles adecuados a tus contratistas y dentro de esos controles y de tus proveedores está de dónde viene el producto que está con la materia prima que vas a utilizar, bajo qué condiciones se lleva a cabo, cómo es extraída o cómo fue procesada, tú vas a tener una gran cantidad de elementos que no solo te van a promover el hecho del uso de las tecnologías limpias en toda esa cadena del ciclo de vida, sino voy más allá, te van a promover el desarrollo humano sostenible, porque al tú validar que de repente el producto que están preparando, lo están preparando con mano de obra infantil o en condiciones de seguridad y salud no adecuadas, eso te va a hacer que ese ciclo de vida realmente sea el ciclo de vida completo y obviamente te va a llevar a la aplicación de tecnologías limpias. Pero por el otro lado de la descarga, que es lo que le damos a nuestros clientes, los productos y servicios que les prestamos, esa misma decisión o esa toma de decisiones de empezar a controlar esos aspectos dentro de la cadena del valor y del ciclo de vida, te va a llevar también a que tus clientes entiendan que van a valorar más y van a querer imitar o van a querer seguir o van a querer de alguna manera copiar todas estas cosas que tú estás haciendo. Obviamente creo que esta mejora, este pilar, va a hacer que todas estas cosas ocurran. Muy bien, gracias, Iliana. Incluso por aquí hay otra pregunta, no sé si tú o Keila, cualquiera la puede contestar, sobre qué se entiende sobre ese ciclo de vida. ¿En qué consiste? Pregunta Irene Torres. El ciclo de vida
quisiera comentar, te voy a hablar de una frase muy conocida española que está en el Libro Blanco, y además el ciclo de vida es un principio bien, vamos a decir, bien sencillo, y te lo voy a explicar de esta manera. Desde la concepción hasta la tumba. Cada vez que yo preparo, que yo hago, que yo genero un producto, un servicio, yo tengo que asegurarme que todos los elementos de entrada que fueron necesarios para crear ese producto o servicio se produjeron de una manera ambientalmente adecuada. Igualmente, me tengo que asegurar que la disposición de las corrientes residuales que generen esos productos y servicios, no solo dentro de mi operación, sino que vayan siendo generados por los consumidores o usuarios de los productos y servicios, también se realice de la manera más adecuada. Eso es un concepto de cadena de valor y de ciclo de vida. Y fíjate que la norma te dice que son etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de productos o servicios, desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de recursos naturales hasta la disposición final. Quiere decir que en todas las fases de esa producción o de prestación de un servicio, desde el diseño, desde el desarrollo, desde la fabricación hasta la logística para poder, la comercialización, deben tener ese pensamiento asociado a que lo que estás utilizando debe saber que deben partir del menor uso de recursos naturales o el del uso más adecuado de esos recursos naturales. Excelente, me gustó el dicho español, Iliana. De hecho está la norma, la ISO 14040, que nos habla del ciclo de vida. La familia de la 14040. La 14040. Exactamente. La familia de normas. Por acá tenemos, a ver, dice Ingrid, excelente, muchísimas gracias. Por acá Carmen, tuvimos algunos problemas de audio, si el video va a estar disponible en YouTube. Abelardo, habrá un curso de esta índole, es decir, de la transición, si estamos trabajando en eso para darles un curso inclusive desde el punto de vista online para facilitarles el aprendizaje. Elizabeth Martínez dice, harán un webinar de cada cláusula. También estamos analizando ese tema, Elizabeth. Por acá, Verónica, muchas gracias, excelente webinar como siempre. Gracias a todos ustedes, incluso por la participación. Duval, excelente presentación. Felicidades. Simón Martínez dice, la norma ISO 14040 está actualizada de acuerdo a los requerimientos de la ISO 14001-2015. No, porque son dos temas diferentes. Exactamente. De hecho, hay algunas normas que no van a requerir la adecuación de su estructura de acuerdo al anexo SL. Ok, Alejandro Lara dice, el aspecto del ciclo de vida que refleja esta nueva versión de la ISO 14001-2015 tendrá aplicación en una organización de servicio. Sí, o sea, déjame responderle, acuérdense que eso estamos apuntando a que la 14000 viene también con un enfoque de proceso y de productos y servicios. O sea, que una organización que da un servicio también igualito impacta entre sus actividades en sus etapas consecutivas con el producto desde la adquisición hasta la generación de ese servicio que está dando. Excelente. Por acá, Verónica dice, desde México todo se ve y se oye perfecto, esperamos el video, sí, lo van a tener disponible en canal YouTube y unirnos como consultores expertos. Gracias a ti, Verónica, por esta consideración. Miguel Cruz pregunta, en las matrices para identificar aspectos ambientales significativos se debe identificar actividades que generen situaciones anormales y o de emergencia. Esto lo pregunto porque la matriz de seguridad y salud ocupacional... No se escuchó bien la pregunta. Disculpa. Hubo interferencia. Ok, voy a repetirla. ¿Ahorita me escuchan? ¿Me están escuchando? El audio. ¿Sí? ¿Ahorita me están escuchando? No hubo interferencia. Ok, vuelvo entonces. Dice, en las matrices para identificar aspectos ambientales significativos
Se deben identificar actividades que generen situaciones anormales y o de emergencia. Esto lo pregunto porque en la matriz de seguridad y salud ocupacional se indican situaciones rutinarias y no rutinarias. ¿Quieres que la responda? Sí, cómo no, adelante. Primero, quiero solamente hacer volver al punto de la diferencia entre aspectos ambientales, riesgos y oportunidades. Asimismo, quiero que veamos que hay diferencias entre los riesgos asociados con la seguridad y la salud ocupacional y los riesgos asociados con los aspectos ambientales. Obviamente, en algún momento de integración podamos tener algunas causas raíces que son las mismas. Lo que es importante es que entendamos que los aspectos ambientales, al igual que los peligros, se identifican en condiciones de operación normal como en condiciones de operación no, llámese, no, o anormales, es el nombre exacto. Pero dentro de esas condiciones, vamos a decir, anormales, se debe extraer las condiciones de emergencia, dado que se supone que nosotros, cuando hacemos un plan de preparación y respuesta a emergencia, efectivamente evaluamos los riesgos ambientales asociados a esa emergencia. Por eso es que tú nunca vas a ver un plan de seguridad y salud ocupacional de respuesta a emergencia en el cual las emergencias ambientales no se hayan tomado en cuenta. Igualmente va a pasar al revés. No vas a ver un plan de respuesta a emergencias ambientales donde las emergencias de seguridad y salud no se hayan tomado en cuenta. Lo que es importante que entiendas, vamos a explicar que los aspectos, la identificación o la evaluación de los impactos ambientales tiene que hacerse de una manera lo suficientemente sencilla y repetitiva que te permita en cualquier momento poder replicarla en diferentes áreas. Yo solamente lo que hay que tener ese pequeño cuidado de entender que un riesgo de seguridad y salud ocupacional se identifica de una manera diferente en el contexto de la OSA 18001 o de la ISO 45001 que en el contexto de la ISO 14001 ahora 2015. Para complementar lo que está diciendo Iliana, en la norma me está pidiendo ya como un debe. O sea, la norma me dice en el punto 612 que cuando se determinen los aspectos ambientales de la organización, debo tener en cuenta cambios, desarrollos nuevos o planificados, actividades de productos y servicios nuevos o modificados, y el punto B, condiciones anormales y las situaciones de emergencia razonablemente previsibles. O sea que tenemos que tenerlo en esa matriz. Muy bien. Por aquí hay otras preguntas interesantes. Hay una a Iliana y Keila, ¿no? Dice Alexi, un cordial saludo a Alexi y su experto que nos está escuchando. Él comenta, ¿no? Supongamos que tenemos un producto que al finalizar su ciclo de vida genera un residuo peligroso, el cual debe ser dispuesto a un relleno de seguridad. En caso de países que no poseen rellenos de seguridad, ¿cómo se haría para cerrar el ciclo de vida conforme a ISO 14001? En nuestro país, solamente los únicos productos que hasta ahora se pueden colocar en un relleno de seguridad, estamos hablando en Venezuela, son solamente los asbestos y algún tipo de material asociado con bombillos, con los contenidos de mercurio de los bombillos. Y sobre todo son rellenos privados y algunos tipos de materiales de hidrocarburos. Sin embargo, hay otras alternativas u otros elementos para disponer o tratar materiales y desechos peligrosos. Desafortunadamente que hay un tema de legislación ambiental que depende de cada país. Hay países sumamente estrictos con su legislación ambiental, hay temas que no son estrictos. Lo que te puedo decir, Alexis, que en caso de que tú tengas ese tipo de materiales que al final de la cadena del consumidor vas a ser generados,
se debería buscar una formación del consumidor, sobre todo si son productos de consumo masivo, en el cual ustedes pudieran asegurarse que ese consumidor por lo menos almacena temporalmente de una manera adecuada ese material o ese desecho. En todo caso, hay organizaciones que, por ejemplo, utilizan el concepto de devolución. Cada vez que tú generas un material peligroso, y te pongo el caso de los cartuchos, tú puedes, por ejemplo, hay empresas que tienen la posibilidad de que tú los reenvíes al distribuidor de los cartuchos, porque este a su vez los reenvía. Así como está pasando con los celulares y otro tipo de elementos en pequeña escala en nuestro país, pero ya está ocurriendo. Tienes toda la razón, siempre será un tema hándicap en función del tipo de legislación ambiental y de las facilidades para disposición o para manejo en general de los materiales y desechos peligrosos. Excelente, gracias Iliana. Por acá Miguel Cruz, y ya vamos a ir cerrando con las preguntas. De verdad que muchísimas gracias a todos, todas interesantes. Acá Miguel nos comenta, si hablamos de ciclo de vida, desde y hasta dónde debo considerar, por ejemplo, si tengo alguien que me abastece, proveedor, no creo que sea mi responsabilidad ver que disponga correctamente de sus aceites vehiculares o ruedas de repuestos. ¿Quién lo comenta? ¿Keila o Iliana? Iliana, complementale esto con lo que estamos haciendo. Ok, amigo, hay un tema que es hay un tema de corresponsabilidad. Entonces, ¿qué ocurre? Es verdad, tú no eres responsable de que tu proveedor adicione o maneje de una manera inadecuada los aceites que produzca, pero tú sí como cliente le puedes poner algunas condiciones. Por ejemplo, para usted ser mi cliente, para usted ser mi proveedor, usted tiene que tener cumplimiento legal. Usted tiene que estar inscrito en el RASDA, o en el RASDA, estamos hablando de Venezuela, o en el registro que hay en otras partes del mundo. Usted debe estar o tener por lo menos un sistema de gestión ambiental no necesariamente bajo ISO 14001, pero un sistema de gestión que permita medir su desempeño ambiental. Esas son cosas que tú le puedes pedir a tu cliente. Y así, incluso puedes hacer a tu proveedor, incluso le puedes hacer hasta una auditoría en su momento, porque él te está vendiendo un producto y a ti te interesa que el producto que te venda esté en las mejores condiciones. De hecho, le puedes hacer hasta un desarrollo de proveedores. O sea, hay muchísimas formas en las cuales tú puedes aplicar de una manera, llámese, no reactiva el ciclo de vida a un proveedor que no se adapte a las características de desempeño ambiental mínimas que debería tener toda operación, sea de productos o sea de un servicio. Entonces, esto para complementarte, en la norma 14.001/2015, en la parte de planificación y control operacional, te dice textualmente que la organización debe asegurarse de que los procesos contratados externamente, estamos hablando del proveedor, también lo estamos manejando, que te dan ese producto o servicio, esté controlado o que se tenga influencia sobre ellos. Entonces, estamos hablando que debe de existir tipo y grado de control o influencia que se le va a aplicar a estos procesos. Esto es nuevo, eso lo aplicábamos en calidad, pero en ambiente no lo hacíamos. Ahora con el anexo SL, que nos están diciendo que tenemos que analizar esa influencia y abordar, en este caso, acciones para la controlación externa, lo tenemos que ir manejando. Por eso que siempre estoy dándole énfasis en que tenemos que primero analizar muy bien la norma para después empezar a implementarlo en las empresas, y como auditor también entender en verdad los diferentes enfoques que tienen las empresas para poder dar respuesta a esos deberes de la norma.
De hecho, Keila, con lo que comentabas por acá, Carmen, comenta lo siguiente, ¿no? Uno puede escoger entre los proveedores a aquel que cumple siempre y cuando haya disponible más de un proveedor para un mismo producto o servicio. Esto constituye una presión para que los proveedores mejoren. Así es. Exactamente, esa es la idea. De todos modos, Keila, para darle un poquito mayor auge a tu comentario final sobre el punto de la norma, es importante decir que muchas veces, muchas organizaciones intuitivamente ya estaban haciendo esto. Porque, por razones corporativas tienen requisitos mucho más allá incluso de las legislaciones y de la norma ISO 14001. Y ya hacían intuitivamente este tipo de, vamos a decir, de manejo proactivo de los proveedores para llevarlos a que de alguna forma estuvieran ya ellos también alineados al cumplimiento legal y al cumplimiento más allá de los ámbitos legales. Es así. Bueno, para ir cerrando esta última pregunta, hay algunas relacionadas a esto. Considerando que los conceptos de riesgo, oportunidad y aspecto ambiental son distintos, ¿cuál es su relación establecida con el apartado 6.1.1? Yo voy a buscar la norma. Fíjense, estamos hablando en el 6.1.1, me dice que debo de implementar y mantener procesos necesarios para cumplir los requisitos de qué, de las cuestiones referentes al contexto de la organización, los requisitos referentes a las partes interesadas, porque el punto 6.1.1 habla principalmente del riesgo y de la oportunidad de los procesos en el sistema de gestión ambiental. Y algo que es importante sobre ese alcance que nosotros estamos definiendo. Dentro del proceso que tenemos nosotros, tenemos diferentes actividades y tenemos productos y servicios. Ahí es que nosotros trabajamos con lo que son las matrices de aspectos de impacto ambientales. Pero nos tenemos que poder entender cuándo es con los aspectos ambientales de las actividades y procesos, y también la evaluación o el tratamiento de los riesgos para poder cumplir los resultados previstos. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Por acá hay más preguntas, pero bueno, estamos cerrando. Dice Alexis Keila, esta última cláusula que mencionas traerá como consecuencia que ahora se le exija la ISO 14001 a todos los suplidores. No, acuérdate que todo depende esto es la evaluación de las empresas. La ISO, como no es obligatoria, eso es, si la empresa le solicita que los contratistas tienen que tener un sistema ambiental y que están certificados, pues esto ya es una cuestión contractual, pues. Ya hay organizaciones a nivel de diferentes países, no solamente en Venezuela, que le exigen, por ejemplo, el caso de las petroleras, que le exigen que los contratistas tienen que tener la certificación 14001. O sea, parte para poder ellos trabajar. También aquí en Venezuela hay muchas organizaciones que están exigiendo, pero dentro de su contrato. Exactamente. Y para finalizar, ¿algún ejemplo de riesgo relacionado a la gestión ambiental? Iliana o Keila. Sí, si vamos el contexto de riesgo como lo entendimos, que es una incertidumbre, que es la incertidumbre, nosotros podríamos decir que un riesgo, les voy a poner uno sencillo, un riesgo en un cambio de un requisito legal. Fíjense, yo tengo unos requisitos legales que conozco. Pero Iliana, te digo que esto aparece en la norma, te dice, determino riesgos y oportunidades referentes a un requisito legal. Vamos a poner este ejemplo. Bueno, precisamente, por eso dije, iba a poner ese de requisitos legales. Fíjense, si tú estás acostumbrado a cumplir con un decreto, que es un decreto que te dice de aguas residuales, te voy a poner esto, y te dice que tu demanda bioquímica de oxígeno debe tener
el rango mayor es 60 miligramos por litro. Tú tienes que evaluar si tu planta, tu sistema de tratamiento efectivamente puede cumplir con 60 miligramos por litro. Está por debajo de esos 60 miligramos por litro, está muy cercano, está muy por debajo, te cuesta mucho. Eso es un riesgo que tú estás evaluando. ¿Por qué? Porque tú no sabes si dentro de un mes va a salir una nueva legislación, es algo que es incertidumbre, pero puede salir y esa legislación te va a poner en 40 miligramos por litro. Y si tú no evaluaste anteriormente cuáles son las condiciones de tu sistema de tratamiento para, en una posibilidad de un riesgo, de un cambio, una legislación, poder llegar o poder bajar o poder incrementar tu eficiencia de remoción en un 40%, obviamente ahí tú no hiciste un análisis de riesgo. ¿Sí me supe explicar? Y lo importante para complementarte, Iliana, es que una vez que tú lo hayas identificado, la norma te pide cómo lo vas a abordar, porque tenemos que asegurar lograr los objetivos previstos del sistema de gestión. Porque acuérdense que esa es la parte del riesgo, de la incertidumbre de lograr. Antes estaba lograr los objetivos, ahora me le quitaron la palabra objetivo, pero es lograr algo, lograr un resultado. En este caso es el objetivo, el resultado previsto del sistema. Entonces, en este caso, para complementar, para que quede el concepto cerrado, yo tendría que evaluar si, por ejemplo, las unidades de mi sistema de tratamiento están realmente operativas, si se requiere un plan de mantenimiento integral, si el sistema me quedó pequeño en relación a la concentración de elementos que yo he subido, o si yo tengo que hacer un plan sanitation para reducir las concentraciones de fluentes o de las concentraciones de los parámetros, igual que el volumen de contaminantes que me llegan a ese sistema de tratamiento. Esas son las acciones que yo voy a tomar para reducir el riesgo. ¿Y cuáles pueden ser las oportunidades? Y con esto cierro. Si reduzco la cantidad de agua que estoy generando, ahorro un recurso. Si ahorro un recurso y tengo pozo profundo, entonces no voy a dejar de abatir mi pozo. Voy a dejar de abatir mi pozo, y al dejar de abatir mi pozo, tengo más posibilidad de tener una mejor calidad de agua en un tiempo y tener un sistema que prefiero, pero voy más allá. Si reduzco mi materia, las pérdidas de materia prima, tengo un ahorro importante en los insumos que tengo para la organización. Y ahí sí me puedo ir en este ejemplo tan sencillo que empezó simplemente con que podía haber una legislación que me pudiera reducir el rango, el nivel máximo permisible de un parámetro a uno menor, y como yo en todas esas etapas de la identificación de los riesgos, de la evaluación, de la planificación y de ver las oportunidades dentro del riesgo, logro entonces un concepto global que me permite cumplir con un concepto, vamos a llamar de sostenibilidad, que es lo que es al final lo que pretende esta norma ISO 14000. Y con esto lo que estamos viendo es esa habilidad que tenemos que tener como auditor cuando estemos preguntando o evaluando a una empresa esos riesgos referenciados a aspectos ambientales. Y esa habilidad o esa competencia que debemos de tener nosotros de nuestra organización cuando tenemos nuestros aspectos de impactos ya identificados, ya trabajados, y ahora tenemos que analizar estas determinaciones de riesgo y oportunidades en los aspectos ambientales. Excelente esta explicación, inclusive vemos incluso cómo cambia, ¿no? el enfoque del auditor. El auditor siempre tiene que ir más allá porque eso va a ir en pro de la mejora de la organización como tal. Exactamente, exactamente. E incluso con el ejemplo hasta vamos a tener seguro reducciones en lo que la organización siempre ve, que son los costos, que también es otro elemento. Es una oportunidad que se puede ver. Exactamente, excelente. Bueno, ya estamos por acá
casi por la hora y 40 minutos. De verdad, muchísimas gracias a todas las personas que han participado y que han dado acá sus preguntas muy buenas, todas, y seguro este va a ser, Keila e Ileana, el principio de una cadena de webinars para conversar sobre este tema de la gestión ambiental e inclusive sobre el riesgo, adaptándolo. Y las oportunidades. Y las oportunidades, exactamente, porque hemos hablado mucho de calidad, pero ya es el momento también de entrar en este tema que es tan importante, ¿no? Y bueno, para finalizar, quisiera decirles que, bueno, cuentan con nosotros, cuentan con Ileana, con Keila, que están acá compartiendo con todos ustedes estas información tan importante, estos elementos que hemos estado conversando, y con toda la red de ISO expertos, gracias a los miembros que estuvieron presentes en el webinar y a todas las personas en los diferentes países. Pueden contar con nosotros a través de formación, auditorías e incluso consultorías presenciales y a distancia. La red de ISO expertos está presente en diferentes países de Latinoamérica, inclusive en España, y pueden contar con esta red profesional para ayudarlos a mejorar dentro de sus organizaciones. No quiero cerrar sin antes también invitarlos al Foro Internacional de ISO Expertos, que lo vamos a estar haciendo el próximo año, marzo del 2016, en México, y que a través de www.foroisoexpertos.com pueden ir registrándose para recibir información sobre el desarrollo de este evento que estamos haciendo para todos ustedes, y que inclusive muchos de los ISO expertos pues van a estar allí compartiendo sus experiencias, conocimientos y toda la ayuda para cada persona que asista como tal. Bueno, muchísimas gracias. Keila, Ileana, algunas palabras ya para ir cerrando este excelente webinar del día de hoy. Bueno, les pido que aperturen su mente. Tienen una gran oportunidad en romper y en reducir estas brechas de la ISO 14001-2004 a la 14001-2015. Para los que no han implementado las normas, no solamente es una oportunidad, es más allá, es una nueva visión de la organización, y lo que les deseo es que lo hagan de la mejor manera, y siempre pensando en que esto no es un certificado, esto es un modo de vida. Gracias. Bueno, igualmente, complementando lo de Ileana, esto es en verdad una manera de vida, un cambio de paradigma, y creo que lo más importante es el cuidado hacia la tierra, cuidado hacia esos recursos naturales que estamos haciendo, y ese sería nuestro aporte en esa parte de esos sistemas para poder revisar y tener esa conciencia ambiental, para lograr lo que habíamos apuntado en una de las láminas, nuestro proceso de sostenibilidad. Muchísimas gracias, excelente el aporte final de ustedes, de verdad que tenemos que ayudar a este planeta que tenemos aquí para que esté cada día mejor, ¿no? Y no suframos de tantos cambios que tenemos. Hay que aportar ese granito de arena desde cada uno de los roles que nosotros tenemos dentro de las organizaciones y dentro de la sociedad. Es algo muy, muy importante para la sostenibilidad. Bueno, desde Italia, muchas gracias. Espero que pasen un feliz fin de semana y nos vemos a través de un webinar en las próximas semanas. Muchísimas gracias.